2, 3. A combatir resuena la guerrera voz del buen Jesús, que hoy llamando está, sin desmayar, seguirle siempre con valor y la victoria plena os dará. Hoy, como les dije el lunes pasado, quería que volvieran a leer el capítulo 1 y el capítulo 2, como también le dije que leyeran números 28, 29, Éxodo, porque aún no hemos terminado esta parte de la enseñanza de Levítico capítulo 1 con respecto a los holocaustos. Vamos a dar un breve repaso para recordarnos cómo le dice de dónde sale el nombre de Levítico en hebreo, Vayikra, que significa llamó. Yahvé a Moisés y le habló desde el tabernáculo de la reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: ¿quién de vosotros ofreciera a Yahvé una ofrenda de reses, ofrecerá ganado mayor o ganado menor? Leímos que ofrenda es corbán, lo que se acerca al altar. También leímos que si su ofrenda es de holocausto de ganado mayor, será un macho inmaculado y traerá a la puerta del tabernáculo del testimonio para que sea grato a Yahvé. Y holocausto viene de la palabra hebrea olá, de allí es lo que se levanta o se lleva al altar del sacrificio y tiene la idea de lo que asciende a la presencia de Dios. Y el holocausto, como su nombre lo indica, es todo quemado. Son los sacrificios donde las víctimas ofrecidas se quemaban totalmente sobre el altar. Lo único que no se quemaba era la piel del animal, porque la piel le correspondía al sacerdote. Es una ofrenda de consagración. Ahora, los actos relacionados directamente con el altar estaban reservados especialmente para los sacerdotes, ¿verdad? Y mientras que los actos preliminares como presentación, imposición y degüelle serán cumplidos por el oferente. Vamos dando este breve repaso para que entremos ahora en el procedimiento. ¿Cómo era el procedimiento? Vamos a recordarlo. El oferente traía la víctima a la puerta del tabernáculo, luego ponía sus manos sobre la cabeza de la víctima y será aceptada esta para expiación suya ante Yahvé. Luego la inmolaba en la parte, en uno de los costados norte del altar, según el versículo 11. Claro, se exceptúa a las aves porque las aves eran muertas por el sacerdote. El sacerdote hijo de Aarón o los sacerdotes hijos de Aarón tomaban la sangre, la presentaban al Señor antes de rociarla alrededor del misbea. ¿Saben lo que es el misbea? El altar. El altar. Para que también tengan esa palabra allí, el misbea. El sacerdote desollaba el holocausto y lo descuartizaba. Luego ponía fuego en el misbea y disponía la leña sobre el fuego y arreglaría sobre ella los trozos con la cabeza, lo pegado del hígado, las entrañas, las patas, lavadas ante el agua y todo lo quemaba el sacerdote sobre el misbea. Ahora, la piel le quedaba para el sacerdote según Levítico capítulo 7, versículo 8. En este caso, solo el holocausto o los holocaustos, la piel le quedaba al sacerdote. Pero si era el sacrificio, la víctima era quemada por el pecado de la persona, o el sacrificio para la congregación de los sacerdotes, o el rito de la vaca alazana, era totalmente diferente estos sacrificios. No vamos a ahondar en eso porque lo vamos a ver muy prontamente en los siguientes capítulos. Ahora, lo que vamos a leer hoy, vamos a ubicarnos en Levítico capítulo 6, versículos 8 al 13. Hermana Gloria, por favor, Levítico capítulo 6, versículo 8 al 13, para que hablemos un poco acerca de la ley de los holocausto. Recuerden, vamos a tratar, o yo voy a tratar de
englobar todo lo que eran los holocaustos de una manera de ir adelantando para no estar después, cuando lleguemos a otras enseñanzas acerca de la adoración, volver a caer en el asunto del holocausto. Por eso estoy tratando de cubrir todo esto para que tengamos la idea global. Hermana, cuando lo tenga. 8. Habló aún Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche, hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas. Y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. No se apagará. Esta es la ley para el pueblo adorador en el antiguo pacto. Lo cual, cuando nos dice ley del holocausto, no nos está diciendo que es una sugerencia, si ustedes quieren no hagan, no, tenían que hacerlo. Vamos a detallar entonces cada uno de estos aspectos. Según el versículo 9, el holocausto iba a estar ardiendo sobre el fuego, sobre el altar, y no se iba a apagar. ¿A qué se está refiriendo esto? Se está refiriendo al holocausto del Cordero de la mañana y de la tarde, como estudiamos en Éxodo capítulo 29, versículo 38 a 41. ¿Recuerdan? Por eso estamos englobando todo. Si vamos un poquito a Éxodo capítulo 29, versículo 38 al 41, hermana Glenda, vamos a ver este detalle. Recuerden, estamos englobando todo lo que tenga que ver con el holocausto. Dice 38 al 41. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero, 1/10 parte de un efá de flor de harina amasada, con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación, la 1/4 parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Muy bien, gracias. Están viendo que el holocausto, una cosa era lo que el oferente llevaba. Estamos viendo dos tipos de holocausto. Número uno, lo que estamos leyendo en el capítulo 1 se está refiriendo a cuál holocausto. El que lleva una persona individual. El que lleva una persona individual. Pero los sacerdotes tenían el deber diariamente, ¿hasta cuándo? Perpetuo. Están viendo aquí el asunto de la palabra perpetuo. Ahorita lo vamos a seguir analizando. Perpetuo. El holocausto era un sacrificio perpetuo. Ese sacrificio era de cordero en la mañana y en la tarde. A tal punto, según la ley del holocausto, según el capítulo 6, versículo 9, el fuego sobre el altar nunca iba a estar apagado. Increíble, ¿verdad? Nunca. Nunca iba a estar apagado. ¿Por qué nunca iba a estar apagado? Porque sobre ese altar se iba a estar ofreciendo diariamente 2 corderos.
Claro, esta era la parte que le tocaba a los sacerdotes que estaban ministrando en el altar, en el tabernáculo. Ahora, lo que estamos leyendo según Levítico capítulo 1 era lo que la persona llevaba. Pero si leímos bien, el versículo 1 y 2 de Levítico 1 nos dice que lo que va a presentar el oferente es una ofrenda. ¿Y recuerdan lo que significa la palabra ofrenda? Ujú. Acercar, lo que se acerca al altar. En este caso, ofrenda, viene la palabra hebrea corbán. Los judíos que sentían una necesidad individual, que era impulsados por ellos mismos, decidían ofrecer voluntario. Lo que estamos leyendo en el capítulo 1 y lo que vamos a leer en el capítulo 2 también, en el capítulo 2 o 3, pero creo que es más que todo el 1 y el 2, son ofrendas voluntarias que ellos iban a dar. Mientras que lo que estamos leyendo acá en el capítulo 6, versículo 9, es lo que le corresponde a los sacerdotes. El altar nunca debía estar apagado. Vamos a ir aprendiendo esto en su detalle. Dice el versículo 10 y 11. Hermana Gloria, del capítulo 8, 6, perdón, nuevamente. 10 y 11. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Miren el procedimiento de Dios. Una formalidad, ¿verdad? Vestiduras detalladas, cómo debía llevarse, y tenía que sacar las cenizas ¿cuáles cenizas? Las cenizas de los animales del día anterior. ¿Por qué? Porque necesitaban quitar las cenizas del altar para poner nuevamente leña, fuego y volver a manejar esto. O sea, iban cayendo las cenizas, tanto de los animales sacrificados, porque las cenizas que caían sobre las maderas y ellos tenían que llevarse eso, pero eran los sacerdotes. Ahora, según el versículo 12 y 13, era un sacrificio perpetuo. Hermana, por favor. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Continuamente. Recuerden que la palabra perpetuo, ya lo estudiamos, es del hebreo olam, perpetuo. A veces da la idea de eternidad, a veces da la idea de para siempre, pero ya a medida que vamos hilvanando las enseñanzas escriturales nos damos cuenta que estos sacrificios cesaron. O sea, es perpetuo hasta que Dios diga que algo es perpetuo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver un momento, Daniel. Vamos a pedir al hermano Manuel que nos lea Daniel 8, 11 al 14, porque posiblemente ustedes cuando han leído Daniel, o no sé si ustedes han llegado a leer Daniel, muchas personas no entienden esto. A este tipo de sacrificio, al holocausto perpetuo, el Espíritu Santo lo llama en Daniel el continuo sacrificio. ¿Han oído hablar del continuo sacrificio? Bueno, de estas cosas vamos a hablar muy pronto. Bueno, no se sabe tan pronto, pero por lo menos dentro de las enseñanzas que estamos dando. El continuo sacrificio que utilizan mucho los religiosos para explicarnos y decirnos del milenio, y vamos a ver qué nos dice Daniel 8:11. Vamos a acompañar a la lectura con el hermano para que, hermano, lentamente para que entendamos más o menos aquí. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra.
Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asolará, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Esta es una profecía sobre el carnero y el macho cabrío. Ya esto sucedió, pero recuerden que los premilianistas y todos los que tengan que ver con ese tipo de enseñanza hablan mucho acerca de él. Voy a dar un breve resumen. Dice el versículo 1: en el año tercero del reino del rey Belsasar, en este tiempo estaba gobernando el imperio babilónico. Contemplaba en la visión que me encontraba en la ciudad de Susa, en la provincia de Elam. En la visión yo estaba junto al río Ulai. Alcé la vista y aquí un carnero en pie frente al río. Tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto habría crecido después que el otro. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía estar en pie delante de él, ni había quien escapara de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar el suelo, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y se acercó hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y lo invistió con tanta furia de su poder, y lo vi llegar junto al carnero encendido en cólera, e hirió al carnero, rompió sus 2 cuernos, y el carnero no tuvo fuerza para pararse delante de él. Lo derribó pues en la tierra y lo pisoteó, y no hubo quien le librara al carnero de su poder. Hay una batalla entre un carnero y un macho cabrío. Para hacer el cuento, resumirlo, el carnero es el imperio babilónico y el macho cabrío es el imperio griego. Y este macho cabrío es el Alejandro. ¿Han oído hablar de Alejandro o de Alexander? El gran conquistador. Bueno, de aquí está hablando. Versículo 8: y aquel macho cabrío se engrandeció, Alejandro, sobremanera, pero estando en su mayor poder, aquel gran cuerno fue quebrantado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos de los cielos. Ya le estoy adelantando enseñanzas acá, pero es importante que entendamos esto. El macho cabrío muere a una edad muy temprana. Creo que murió a los 33 años, algo así, de 30 a 33 años. Y luego, después de su muerte, él le da el reino a sus 4 principales generales. Y por eso dice la Biblia que esos 4 generales se expandieron sobre los 4 vientos de los cielos. No, recuerden que hablamos que los vientos son los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Se esparcieron, el imperio griego siguió conquistando las tierras o preservando la conquista, pero ya Alejandro había muerto. Y uno de ellos, ¿de cuáles? Esos 4. De los 4, uno de esos generales, dice el versículo 9, un cuerno pequeño creció mucho hacia el sur. ¿Pero qué estaba en el sur? Según el versículo, y hacia el oriente, ¿qué estaba allá? La tierra gloriosa. ¿Cuál es esa tierra gloriosa? Jerusalén. Israel, la tierra gloriosa. ¿Por qué se le llama la tierra gloriosa? Porque estaba el centro de adoración. El santuario. Okay. Era la tierra gloriosa, porque era lo que Dios le había dado a él. Y dice el versículo 10, y se engrandeció hasta el ejército de los cielos. ¿Cuál es el ejército de los cielos? Cielo. ¿Cuál es ese ejército de los cielos? Los ángeles. ¿Quién más puede dar una opinión? ¿Cuál es ese ejército de los cielos?
O también puede ser Israel. El ejército de los cielos es el pueblo de Israel, el ejército de Israel. Se llama de los cielos porque Dios estaba dirigiendo eso. Nosotros nunca podemos tomar a veces la palabra de una manera literal porque nos vamos a confundir. Porque este general no puede llegar a los cielos y hacer guerra contra ellos, ¿verdad? Es un asunto de, ¿cómo se llama eso? Razonamiento lógico. Está hablando de una tierra gloriosa, está hablando de un ejército de los cielos, el ejército de Dios, y parte del ejército y de las estrellas echó por la tierra y las pisoteó. O sea, somete a la nación. Se llegó a engrandecer hasta contra el príncipe de la milicia celestial. ¿De quién está hablando? De Dios, de Jehová, de Jesucristo, se llegó a engrandecer contra él. ¿Quién es el príncipe de la milicia celestial? Recuerden el contexto. Jesucristo. Estas son profecías, pero son lenguajes apocalípticos que nosotros debemos interpretar, pero que está sucediendo en la tierra gloriosa. Bueno, el príncipe es Jesucristo. Ok, ¿quién más dice? No es esa, ¿quién más puede decir? No, vamos a recuerden, imagínate cuando entremos en el milenio, tienen que ayudarme aquí, ¿ah? Ya. ¿Cuál es el ejército de los cielos? Israel. ¿Y cuál es el príncipe de la milicia celestial? El sumo sacerdote. Digamos. Ya. Recuerden, claro, tenemos mentalidad a veces religiosa, ¿verdad? Y estamos siempre pensando cielo, ¿ok? Espirituales. Príncipe de la milicia celestial. Por él fue quitado ¿el qué? Sacrificio. El continuo sacrificio. ¿Cuál continuo sacrificio? El holocausto. Exacto. Porque estamos leyendo en Levítico capítulo 6 que hay una ley del holocausto que el sacrificio del holocausto tenía que ser una ofrenda continua. El pueblo no podía dejar de ofrecer los dos corderos. Iba a llegar este rey a invadir a la nación gloriosa, iba a deponer al príncipe del ejército celestial e iba a echar por tierra el continuo sacrificio. Se iba a detener ¿qué? La adoración. ¿Lo ven ahora? Continuo sacrificio. Hermano, el versículo 12. Manuel. Versículo 12 dice, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Cuál es la verdad? La ley de Dios. La verdad aquí es que el único pueblo que podía adorar conforme a la verdad era el pueblo de Israel y echa todo eso. Entonces oí hablar a cierto santo y otro santo preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará qué cosa? La visión, hermano, que está recibiendo Daniel, del continuo sacrificio. ¿Están viendo? ¿Cuál es el continuo sacrificio? El holocausto perpetuo. Y la prevaricación asoladora entregando ¿qué? El santuario. Están viendo en dónde se hacía el continuo sacrificio. En el santuario. Y el ejército para ser pisoteado. Y él dijo hasta 1000
300 tardes y mañana. Esto pasó, históricamente esto pasó, estoy adelantando un poco, esto pasó cuando uno de los príncipes Antíoco Epifanes fue hacia esas conquistas y él detiene la adoración del pueblo de Dios y detiene el continuo sacrificio, depuso al sacerdote, al sumo sacerdote en aquel lugar, y según la historia, él ofrece sobre el altar un cerdo, imagínense, un animal abominable para el pueblo de Israel. Y allí fue donde se levantaron un grupo de piadosos. Ahí es donde se habla de la guerra de los macabeos. ¿Han oído hablar de eso? Bueno, la guerra de los macabeos que llevó a la liberación del pueblo de Israel de ese imperio griego. Pero se detuvo el sacrificio por un tiempo y la idea no era que se detuviera. Ok, vamos a ver ahora Daniel capítulo 9, versículo 26 y 27. Vamos a pedirle al hermano Gabriel. Tú tienes, hermano Gabriel, en Daniel 9, 26 y 27. Sí, hermano. Cuando pueda lo leas. ¿Ya? Adelante. Voy. Ya. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. 27. Creo que se le fue el audio. No. Ven. Dice, Ajá. y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿De quién está hablando aquí? Ayúdame, Andrés, ayúdame, Andrés. ¿De qué está hablando aquí? Ya entendimos la primera visión. Ahora vemos otro. No sabemos si es el mismo personaje o otro personaje que vuelve a destruir la ciudad y el santuario y por lo tanto se iba a detener el qué? El sacrificio y la ofrenda. Cuando habla aquí del sacrificio, ¿de qué está hablando? Del holocausto. Se iba a destruir el santuario. ¿Saben de quién está hablando aquí? Dice el versículo 26, después de las 62 semanas se quitará la vida de quién? Mesías. Al Mesías. Al Mashiach, correcto. A nuestro Señor Jesucristo. Se iba a quitar la vida a nuestro Señor Jesucristo y después, 30 y tantos años después de la muerte y la resurrección y ascensión de Cristo, vino un príncipe y destruyó la ciudad y el santuario hasta el día de hoy. En el año 70 se detuvo el continuo sacrificio hasta ahora. Esto es profecía, ¿no? Fue la que repitió Jesucristo en Mateo 24, hermano. Exactamente. Por eso él dice en Mateo 24, y el que tenga, el que lea entienda, para que tiene que cumplirse la abominación desoladora, de la cual habló ¿quién? El profeta Daniel. Daniel. Entonces, ¿era perpetuo hasta cuándo?
hasta que se quitó el continuo sacrificio. Hasta que se quitó en el año 70, según el versículo 27, hasta que fuera destruido el santuario y la ofrenda. Por eso, ¿qué hacen los israelitas hoy en día? Siguen rogando y orando en el muro de los lamentos porque ellos esperan a su Mesías para que restaure ¿qué cosa? El templo. Y luego el continuo sacrificio. Sacrificio. ¿Están entendiendo? Sí. ¿Están entendiendo por qué los religiosos dicen que el Señor Jesús tiene que morar aquí en la tierra por 1000 años? Porque si va a construir el santuario, vuelve el continuo sacrificio. Bueno, vamos a seguir porque si no, nos vamos a quedar patinando aquí en este capítulo 1. Vamos a ver, como ustedes ya leyeron Números, capítulo 28 y 29, se detallan los diversos holocaustos que debían ofrecerse cada año para la salud o sanidad del pueblo. Recuerden, vamos a hacer un repaso. Vamos a hacer el repaso de la adoración del pueblo de Israel. Vamos a hacer el repaso. Se ofrecía cada día, por la mañana y por la tarde, un cordero. Eso era el sacrificio perpetuo, ¿correcto? Ahí están las citas, número 28, 1 al 8, y Éxodo, como leímos ahorita, capítulo 29, versículo 38, 41. Número 2, se ofrecía en el día del Shabbat 2 corderos en vez de 1. En los meses o en los primeros días de cada mes, los novilunios, o principios me ofrecían otros holocaustos. El Shabbat, en vez de ofrecerse, en el Shabbat se ofrecía, en vez de un cordero, se ofrecían 2 en la mañana y en la tarde. ¿Correcto? Miren los holocaustos. Sí. Y en las primeras fiestas principales del año, la Pascua, Pentecostés, Tabernáculo, según números 28, 16 al capítulo 29 y 40. Aparte de estos holocaustos, que formaban parte principal del culto de la nación, hay que añadir lo que la ley imponía a particulares, como los sacerdotes en su consagración y los que voluntariamente ofrecían los fieles. O sea, todo el tiempo había holocausto. El holocausto diario, en el Shabbat, en los primeros días de cada mes, en las 3 fiestas principales de cada año, y aparte de esto. Por eso vemos que el pueblo de Israel, para adorar a Dios, dependía también de los holocaustos. Pero como nosotros estudiamos la libación, y lo estamos dando de una manera rápida, como ya nosotros estudiamos la libación, debemos recordar que los holocaustos no se ofrecían solo, tenía que estar acompañada con la oblación, ¿recuerdan? Tenía que estar acompañada con la libación. Todo esto tenía que estar acompañado con la libación. Era un procedimiento, una consagración. Necesitaba, el altar tenía que estar perpetuamente consagrado. Ok, vamos a ir a Esdras para leer algo aquí interesante. No está en la cita, en la presentación. Vamos a ver algo que sucedió antes de la profecía de Daniel en el capítulo 8 y Daniel en el capítulo 9. Daniel capítulo 8 con el imperio griego y Daniel capítulo 9 con el imperio romano después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pues antes de eso, miren lo que hace el pueblo de Israel en Esdras capítulo 3. Por eso cuando nosotros leemos ya, al entender estas cosas, ya podemos ver con claridad lo que allí está o lo que va a suceder. Hermano Andrés, vamos a ubicarnos en Esdras, todos, por supuesto. Ya te digo el versículo.
Lee el versículo 1 y 2, por favor. Esdras, capítulo 2, versículo 1 y 2 dice: Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Relaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigbaía, Creo que estás leyendo capítulo 3 de Nehemías. Esdras. Capítulo 3, versículo 1 y 2. ¿No es 2? Capítulo Es el 3. 3. Es 3. Okay. 3. Okay. Ok, 3, 1 y 2. Dale. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo con un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Ellos llegan, el pueblo de Jerusalén o parte de la tribu de Judá, ellos vuelven después de la deportación de Babilonia, pasan 70 años ellos en Babilonia, allí se había detenido el continuo sacrificio. Es la primera vez que se detuvo el continuo sacrificio. La primera vez que se detuvo el continuo sacrificio fue cuando Nabucodonosor invadió Jerusalén, destruye el templo y se lleva a muchas personas deportadas para sus tierras. Cuando se decreta por medio del imperio persa, medo-persa, que él quisiera volver a sus tierras, lo hiciera, la tribu de Judá regresó. Y cuando ellos regresaron, lo primero que hicieron fue edificar el altar de Dios. ¿Para qué? Para ofrecer. ¿Para qué? Para seguir ofreciendo sacrificio. Pero dice holocausto, ¿verdad? Para ofrecer. Ajá. Ellos tenían claro que el holocausto tenía, el altar tenía que restaurarse. Están viendo, ellos tenían que apegarse a la palabra. Ahora, el versículo 3, hermano, ¿qué dice? Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras. Y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. ¿Por qué por la mañana y por la tarde? Porque sí se había establecido la ley. Porque así estaba establecido. Han pasado muchos años desde que Moisés da esta enseñanza que estamos leyendo en Levítico, pero ellos la habían entendido. Ellos al llegar a la tierra prometida nuevamente, a levantar el Misbea para ofrecer, Holocausto. ¿cómo se dice? Holocausto. ¿Cómo dice holocausto? Este tipo de sacrificio en hebreo, olá, para ofrecerlo mañana y tarde. Versículo 4, hermano. 4 dice: Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Cada cosa en su día. Versículo 5. 5. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. ¿Cómo se le dice aquí? El holocausto continuo.
Interesante, ¿verdad? Lo que la Biblia enseña. Prácticamente el pueblo de Israel tenía que apegarse a las Sagradas Escrituras, tenía que pegarse a la Torá. Y recuerden, todo eso estaba en la Torá. Aunque ellos pasaron años, aunque Moisés murió dando las instrucciones, ellos como pueblo fiel debían apegarse a la Torá. Por lo tanto, ellos tenían que ofrecer el holocausto continuo. Pero ya en Cristo, el holocausto continuo cesó porque Cristo es nuestro perfecto sacrificio. Sacrificio. Ahora, ¿sabían ustedes cuando el Señor Jesucristo va a morir? Jesucristo fue entregado en la mañana Ujú. y llevado en la mañana a la hora del sacrificio, ¿verdad? De la mañana. Y murió a la hora del sacrificio de la tarde. Increíble, ¿verdad? O sea, Él fue nuestro holocausto. Él fue nuestro holocausto. Él fue nuestro holocausto. Cuando Él muere, el holocausto, el segundo cordero, está sobre el Misbea. Y Él al morir dice que se rasgó El velo. el velo velo del del templo y allí se acabaron todos los sacrificios. De nada ya servía. Jesucristo es nuestro verdadero y perfecto sacrificio. Vamos a ir a Hebreos para ver si consigo esa enseñanza aquí. Hebreos, capítulo 10. Hebreo. Hebreos Mm, 10. Hermana Azucena, por favor. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 5 y 6. Miren acá lo que estaba escrito de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dijo que era necesario que todo se cumpliera lo que estaba escrito de Él. Hermana, cuando lo tenga, lo lean. Hebreos 10, 5 y 6. No tienes activado el micrófono. Bueno, vamos a darle la lectura a la hermana Omaira. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Versículo 7. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro en el rollo del libro está escrito de mí. 8 y 9. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. ¿Cuándo terminó el holocausto, el continuo sacrificio que era perpetuo? Con el sacrificio. Cuando Cristo muere. Cuando el Señor muere. Porque está hablando aquí que ya Dios no quería holocaustos. Ya no quería los holocaustos continuos. Porque el pueblo no estaba obedeciendo. Y todos esos sacrificios y ofrendas, recuerden que cuando habla de ofrendas, es lo que estamos estudiando ahorita. Hasta el capítulo 7, todas esas ofrendas. Y ofrendas y holocaustos y expiaciones no quisiste, ni escogiste, las cuales son ofrecidas como según la ley. Ahora, si el Señor
Dice, quita lo primero para establecer lo segundo. Lo segundo es según la ley. Y dice el versículo 10, en esa voluntad somos santificados. ¿Por qué cosa? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Hecha una vez y para siempre. Ahí está, hermanos. Ahí está. Por eso tenemos que apreciar lo que estamos estudiando ahorita, porque nos ubica que el Señor Jesús verdaderamente fue el maravilloso holocausto, muere en nuestro lugar y ha quitado de nuestra vida la culpa cuando llegamos a Él arrepentidos, confesando nuestra falta y A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz. Sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal.